Mi nombre es Park Ji-min y durante 6 meses trabajé como empleada doméstica en una de las mansiones más lujosas del distrito de Gangnam, en Seúl. Lo que viví en esa casa me cambió para siempre, no por el lujo que la rodeaba, sino por los llantos que escuchaba cada noche desde el segundo piso. Era medianoche cuando terminaba mis labores de limpieza. La casa estaba sumida en un silencio que se rompía únicamente por los sollozos ahogados de Min Jung, de 8 años, y So Young, de 6. Estos niños, herederos de una fortuna inmensa, lloraban con una tristeza que ningún juguete caro podía calmar. Su padre, el empresario Choi Sung-ho, pasaba semanas enteras en viajes de negocios. Su madrastra, Yoon Mi-ra, los trataba como estorbos molestos. Yo era invisible para ella, solo una empleada más que limpiaba sus desechos emocionales. Pero hay cosas en la vida que no se pueden limpiar tan fácilmente. El dolor de esos niños se instaló en mi corazón como una herida que sangraba cada vez que los escuchaba llorar. Decidí hacer algo al respecto, algo que cambiaría nuestras vidas de maneras que jamás imaginé. Esta es la historia de Park Ji-min. Si esta historia llamó tu atención, no dejes de darle like y suscribirte al canal. Mi primer día en la mansión Choi fue como entrar a un museo donde solo podía mirar, jamás tocar. Las escaleras de mármol italiano brillaban bajo la luz de enormes candelabros de cristal que costaban más que el salario anual de mi padre. Todo en esa casa respiraba una perfección fría que no conocía el calor humano, una elegancia calculada que parecía diseñada más para intimidar que para brindar comodidad. El distrito de Gangnam se extendía más allá de las ventanas panorámicas, como un recordatorio constante del mundo de privilegios al que había entrado. Desde el vestíbulo principal podía ver otras mansiones igualmente imponentes, cada una compitiendo silenciosamente por demostrar quién tenía más poder, más dinero, más éxito visible. Era un vecindario donde el valor humano se medía en metros cuadrados y marcas de lujo. Yoon Mi-ra me recibió con una sonrisa que brillaba como sus joyas, pero que no alcanzaba sus ojos calculadores. Vestía un hanbok modernizado de seda color marfil, que probablemente costaba lo mismo que mi renta de 3 meses. Cada pliegue de la tela había sido planchado a la perfección. Cada accesorio había sido seleccionado para transmitir elegancia y superioridad. Sus movimientos eran precisos, estudiados, como los de una actriz que había perfeccionado su papel durante años. Park Ji-min sí, me dijo, mientras sus tacones Louboutin resonaban contra el suelo de mármol como martillos sobre mi autoestima. Espero que entienda perfectamente que esta casa tiene estándares extremadamente altos. Estamos acostumbrados a la excelencia en todos los aspectos, desde la limpieza hasta la discreción. Su voz era melosa pero cortante, como miel mezclada con vidrio molido. No toleramos errores, negligencias ni indiscreciones de ningún tipo, continuó, caminando lentamente alrededor de mí, como un general inspeccionando a un soldado nuevo. Esta familia tiene una reputación que mantener en los círculos sociales más exclusivos de Seúl. Cualquier comportamiento que pueda comprometer esa reputación resultará en despido inmediato, sin referencias ni compensación adicional. Los niños aparecieron detrás de ella como sombras tímidas, moviéndose con esa cautela que desarrollan los pequeños cuando aprenden que su presencia puede ser molesta para los adultos. Min Jung, con su uniforme escolar perfectamente planchado, de la Academia Internacional de Seúl, me saludó con una reverencia educada pero mecánica, como si hubiera ensayado ese gesto cientos de veces hasta vaciarlo de toda emoción genuina. Sus ojos, grandes y expresivos como los de su hermana, mostraban una madurez prematura que me rompió el corazón instantáneamente. Era la mirada de un niño de 8 años que había aprendido demasiado pronto que el mundo adulto era un lugar peligroso, donde las emociones eran vulnerabilidades que podían ser usadas en su contra. So Young se escondía detrás de su hermano mayor, sus pequeños dedos aferrados a la chaqueta del uniforme de Min Jung como si fuera su única protección contra un mundo demasiado grande y frío. Sus grandes ojos reflejaban una melancolía que no debería existir en el rostro de una niña de 6 años. Llevaba un vestido rosa de marca francesa
que la hacía parecer una muñeca de porcelana, hermosa pero frágil, destinada a ser admirada desde la distancia, pero nunca abrazada con verdadero cariño. Los niños definitivamente no son su responsabilidad, aclaró Mirra con voz cortante que no admitía discusión, posicionándose físicamente entre los pequeños y yo como una barrera humana. Usted está aquí exclusivamente para mantener esta casa en condiciones impecables. Limpieza, organización, preparación de comidas, lavandería. Nada más, nada menos. Su tono dejaba absolutamente claro que cualquier interacción con los pequeños estaba no solo desaconsejada, sino estrictamente prohibida. Estos niños tienen tutores privados, instructores especializados y todo el personal necesario para su educación y desarrollo. Continuó, ajustándose una pulsera de diamantes que captaba la luz como estrellas diminutas. No necesitan ni requieren atención adicional de personal doméstico no calificado en pedagogía infantil. Durante mis primeras semanas en la mansión, seguí las reglas al pie de la letra con la disciplina de un soldado en territorio enemigo. Limpiaba cada superficie hasta que brillara como un espejo. Organizaba cada objeto hasta que pareciera parte de una exhibición de museo. Preparaba comidas elaboradas que nadie elogiaba y que a menudo se consumían en silencio sepulcral. Desaparecía en las sombras como un fantasma eficiente, invisible hasta que mi trabajo era necesario, inexistente cuando se completaba. Mi rutina comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de que las estrellas aparecieran sobre el cielo de Seúl. Pulía pisos de mármol que ya estaban inmaculados, sacudía muebles de diseñador que no acumulaban polvo porque nadie los usaba realmente, lavaba cristalería importada que se utilizaba una vez y luego se guardaba como si fuera un tesoro arqueológico. Pero las noches eran completamente diferentes. Cuando la casa se sumergía en ese silencio opresivo que solo el dinero puede comprar, cuando Mirra se encerraba en su habitación del tercer piso con sus programas de televisión y sus copas de vino francés, cuando el personal diurno se retiraba a sus propias vidas, entonces comenzaba el verdadero drama de la mansión Choi. Los llantos empezaban generalmente alrededor de las 11 de la noche, como un ritual nocturno de dolor que se repetía con la regularidad de un reloj suizo. Al principio pensé que era mi imaginación jugando trucos crueles con mi mente cansada. Después de todo, ¿qué podían tener para llorar dos niños que vivían en semejante lujo? Pero noche tras noche, los sollozos se repetían con una regularidad desgarradora que gradualmente me fue partiendo el alma. Min-chun lloraba quedamente, como si hubiera aprendido a través de experiencias dolorosas que expresar sufrimiento era un lujo peligroso que no podía permitirse. Sus sollozos eran controlados, ahogados. El llanto de alguien que ha aprendido que el dolor debe ser privado e invisible. So-young, más pequeña e incapaz de controlar sus emociones con la misma disciplina que su hermano, sollozaba con la desesperación inocente de quien no entiende por qué el mundo es tan frío, por qué los adultos que deberían protegerla parecen tan distantes, por qué su casa se siente más como una prisión dorada que como un hogar. Una noche de octubre, cuando el viento otoñal golpeaba las ventanas panorámicas de la mansión con una fuerza que hacía eco del tumulto en mi corazón, finalmente no pude soportar más la tortura de escuchar ese sufrimiento infantil sin hacer nada al respecto. Las reglas de Mirra resonaban en mi cabeza como advertencias, pero el llanto de Min-jung era más fuerte que cualquier amenaza laboral. Subí sigilosamente las escaleras de mármol, mis pasos amortiguados por la alfombra persa que costaba más que el coche de mi familia. Cada escalón era un acto de rebelión silenciosa contra las reglas que me habían impuesto. Cada paso hacia arriba era un paso hacia territorio prohibido que podría costarme mi trabajo, pero que mi corazón me exigía tomar. La puerta de Min-jung estaba entreabierta, como si incluso en su sufrimiento hubiera mantenido una pequeña esperanza de que alguien cualquiera pudiera escuchar su dolor y venir a consolarlo. Lo vi acurrucado en su cama de tamaño king, perdido entre sábanas de seda egipcia que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas, abrazando una almohada como si fuera el único consuelo disponible en su mundo de privilegios vacíos. ¿Estás bien?, susurré desde el umbral.
mi voz apenas audible en la vastedad de su habitación, decorada con muebles de diseñador que ningún niño había elegido. Las semanas siguientes desarrollé una rutina secreta que se convirtió en el eje de mi existencia en la mansión Choi. Durante el día, mantenía mi papel de empleada invisible, moviéndome por los pasillos como una sombra eficiente que limpiaba, organizaba y desaparecía sin dejar rastro. Pero las noches se convirtieron en mi territorio sagrado, en el momento en que realmente cobraba vida. Después de que Mirra se encerrara en su habitación del tercer piso con sus dramas televisivos y sus copas de vino francés caro, yo esperaba pacientemente hasta que los sonidos de la casa se apagaran por completo. Solo entonces subía sigilosamente las escaleras de mármol, mis pasos amortiguados por las gruesas alfombras persas que costaban más que el salario anual de mi padre. Min Jung comenzó a esperarme. La segunda noche que aparecí en su puerta, ya no estaba llorando. Estaba sentado en su cama, con sus pequeñas piernas cruzadas, mirando hacia la entrada como si supiera que alguien vendría a rescatarlo de su soledad. Sus ojos se iluminaron cuando me vio, y por primera vez desde que había llegado a esa casa, vi una sonrisa genuina en su rostro. Ayuma Jimin, me susurró, usando esa palabra coreana que significa tía y que denota respeto y cariño hacia una mujer mayor. Pensé que quizás no vendrías esta noche. Su voz llevaba el peso de demasiadas promesas rotas, de demasiadas personas que habían desaparecido de su vida sin explicación. Siempre vendré, le prometí, sentándome al borde de su cama. Mientras esté en esta casa, siempre vendré a verte. Era una promesa peligrosa, lo sabía, pero la hice de corazón. So Yang se unió a nuestros encuentros nocturnos durante la tercera semana. La encontré una noche vagando por el pasillo en camisón, arrastrando una manta de peluche rosa y con los ojos hinchados por el llanto. Sus pequeños pies descalzos apenas hacían ruido contra el suelo frío. ¿Tú también vienes a ver a Ayuma Jimin?, le preguntó Min Jung a su hermana pequeña cuando la vio aparecer en el umbral de su puerta. Ella asintió tímidamente, chupándose el pulgar como si fuera un salvavidas emocional. Mi corazón se derritió completamente cuando también me llamó a Humma, con esa confianza inocente que solo los niños pueden otorgar. Nuestras conversaciones nocturnas se volvieron el refugio emocional que estos niños necesitaban desesperadamente. Les contaba historias de mi infancia en Daegu, donde había crecido en una casa pequeña pero llena de amor. Les hablaba de mi abuela, que hacía las mejores hotteok del barrio y que siempre tenía tiempo para escuchar las preocupaciones de una nieta problemática. Les enseñaba canciones tradicionales coreanas que mi abuela me había cantado cuando no podía dormir. Doraji, Doraji, Baekdo Doraji. Cantábamos en susurros, nuestras voces mezclándose en una armonía que llenaba el vacío emocional de esas habitaciones frías y lujosas. So Young se sabía todas las palabras después de una semana, su vocecita dulce añadiendo una melodía angelical a nuestros encuentros secretos, pero sobre todo los escuchaba. Les daba algo que nadie más en esa casa les había ofrecido: atención genuina y sin condiciones. Min Jung me contaba sobre la escuela, sobre cómo sus compañeros lo trataban diferente porque su familia era rica, pero cómo él solo quería ser un niño normal. So Jong-me hablaba de sus pesadillas, donde su mamá biológica aparecía y luego desaparecía como humo, dejándola despertando con el corazón roto una y otra vez. ¿Crees que mami está viendo desde el cielo?, me preguntó So Young una noche, sus grandes ojos llenos de una esperanza frágil. Mi Raeoma dice que los muertos no pueden ver a los vivos, pero yo siento que mami todavía está aquí a veces. Creo que las mamás nunca realmente se van, le respondí, acariciando su cabello negro como la seda. Creo que se quedan en nuestros corazones y nos cuidan desde ahí. Esa noche se durmió sonriendo por primera vez desde que la conocía, pero Mirra comenzó a sospechar. Su intuición de depredador detectó el cambio en el ambiente de la casa, como un tiburón huele sangre en el agua. Una mañana, mientras preparaba el desayuno en la cocina de acero inoxidable que parecía salida de un restaurante de 5 estrellas,
La vi observándome con esos ojos de halcón que no perdían ni el más mínimo detalle. Park Ji-min, me dijo con voz melosa pero peligrosa como miel envenenada. He notado que los niños parecen más relajados últimamente. Ya no los escucho llorar por las noches como antes. ¿Acaso usted sabe algo al respecto? No, señora, mentí sin pestañear, manteniendo mis manos ocupadas cortando frutas para el desayuno que nadie comería con apetito. Solo cumplo con mis deberes de limpieza, tal como usted me instruyó. Mis dedos temblaron ligeramente mientras pelaba una manzana, pero mantuve mi voz firme. Ella me estudió por un momento más antes de alejarse, sus tacones Louboutin marcando un ritmo amenazante contra el suelo de mármol como los tambores de guerra que anuncian una batalla inminente. Esa tarde, mientras limpiaba la sala de estar principal con sus ventanales que daban al jardín perfectamente manicurado, escuché a Mi-ra hablando por teléfono con una de sus amigas del exclusivo club de golf de Gangnam. Su voz llegaba desde el estudio, clara y sin filtros. Sun-ho está tan obsesionado con la expansión de la empresa a Vietnam que ni siquiera nota lo que pasa en su propia casa. Decía con tono despectivo que goteaba desdén. Estos niños son tan problemáticos, siempre necesitando atención y cariño como si fueran bebés. A veces pienso que sería mucho mejor para todos enviarlos a un internado en Suiza o Inglaterra, lejos, donde no molesten. Mis manos se detuvieron completamente mientras sacudía los muebles. Un internado, la idea de separar a estos niños ya traumatizados de lo poco que conocían, de enviarlos a un país extranjero, donde nadie hablaría su idioma ni entendería su cultura, me llenó de un horror que me heló la sangre. Min-jun y So-young ya habían perdido a su madre biológica. Separarlos de su hogar sería el golpe final que destruiría completamente sus corazones ya heridos. Esa noche, cuando visité a los niños, noté inmediatamente que Min-jun parecía especialmente angustiado. Sus pequeños hombros estaban tensos y sus ojos mostraban esa mirada perdida que aparece cuando un niño escucha algo que no debería haber escuchado. Ayuma Jimin, me susurró con voz quebrada. Escuché a madrastra hablando por teléfono con su amiga Kim-si. Creo que quiere mandarnos muy lejos, a otro país donde no conocemos a nadie. So-young comenzó a llorar inmediatamente, sus lágrimas cayendo como gotas de lluvia sobre su camisón de seda rosa. No quiero ir lejos, sollozó con la desesperación pura de una niña de 6 años. Quiero quedarme aquí contigo y con Opa. No quiero estar sola otra vez. La abracé contra mi pecho, sintiendo su pequeño cuerpo temblar como una hoja en la tormenta. Min-jun se acurrucó del otro lado, y por un momento fuimos una familia improvisada pero real, unidos por el amor y el miedo en partes iguales. No van a ir a ningún lado. Les prometí con una fiereza que me sorprendió incluso a mí misma. Ustedes pertenecen aquí, en su casa, con su familia. No dejaré que eso pase. Era otra promesa peligrosa, pero la hice con toda la convicción de mi corazón. Sin embargo, Mi-ra ya había comenzado a tejer su red, y yo era la mosca que había caído directamente en ella. ¿Qué harías tú en mi lugar? Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela y la casa se sumía en ese silencio opresivo que caracterizaba las horas de la tarde, Mi-ra me llamó a su estudio privado. Mis pasos resonaron contra el suelo de mármol como los latidos acelerados de mi corazón, mientras subía las escaleras hacia el segundo piso, donde ella tenía su santuario personal. La habitación olía a perfume francés caro y a esa ambición fría que solo el dinero puede comprar. Las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo que probablemente costaba más que lo que mi familia había ganado en toda una generación. Mi-ra estaba sentada detrás de un escritorio de caoba importada, como una emperatriz moderna a punto de dictar sentencia sobre una súbdita rebelde. Park Ji-min comenzó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa sonrisa calculada que había perfeccionado en años de matrimonios estratégicos y manipulaciones sociales. He estado observándola muy de cerca estas últimas semanas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, como un tambor de guerra que anuncia la batalla final. Los niños han mostrado ciertos
cambios en su comportamiento que me resultan muy intrigantes, continuó, jugando con un bolígrafo de oro entre sus dedos perfectamente manicurados. Están menos llorones, más tranquilos, casi felices. Eso me resulta extremadamente curioso viniendo de niños que supuestamente no tienen ningún contacto emocional con usted más allá de los saludos de cortesía. Mantuve mi expresión neutral, pero por dentro mi mente corría a 1000 por hora buscando excusas creíbles, estrategias de escape, cualquier cosa que pudiera salvarme de la tormenta que se avecinaba. No entiendo a qué se refiere, señora, respondí con la voz más firme que pude reunir. Sus ojos se entrecerraron como los de un gato a punto de atacar a su presa, estudiando cada microexpresión en mi rostro como si fuera un libro abierto. ¿De verdad no entiende? Porque tengo información muy interesante que contradice esa afirmación. Se levantó lentamente de su silla, cada movimiento calculado para intimidar, para demostrar quién tenía el poder en esa habitación, verá. Una de las otras empleadas mencionó haber visto luz en el cuarto de Min Jung muy tarde por las noches, específicamente después de las 11 de la noche. Y curiosamente, esas fueron las mismas noches en que usted terminó sus labores de limpieza más tarde de lo usual. También mencionó haber escuchado voces susurrando y en una ocasión, lo que parecían ser canciones. El aire en la habitación se volvió denso y opresivo, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por plomo líquido. Mirra caminó hacia mí con pasos medidos, cada uno resonando como un martillo contra un clavo en mi ataúd profesional. Además, continuó con voz venenosa. El conserje del edificio mencionó que So Young le dijo ayer que Akuma Ji-min le había enseñado una canción nueva. ¿No le parece extraño que una niña de 6 años conozca el nombre de pila de alguien que supuestamente solo ve de pasada durante las labores de limpieza? Mi estómago se hundió como una piedra en agua profunda. Había sido descuidada. Había subestimado la red de vigilancia que Mirra había tejido alrededor de toda la casa. Cada empleado, cada persona que entraba y salía de esa mansión, era un espía potencial en su guerra silenciosa por el control total. Le dije muy claramente el primer día que trabajó aquí que los niños no eran su responsabilidad. Espetó, ahora de pie frente a mí, su perfume caro, mezclándose con el aroma del miedo que emanaba de mis poros. ¿Acaso pensó que podría desobedecerme sin enfrentar las consecuencias? ¿Pensó que era más inteligente que yo? Señora, yo solo quería ayudar, comencé, pero ella me interrumpió con un gesto cortante de su mano perfectamente manicurada, como si mis palabras fueran moscas molestas que debían ser apartadas. Usted solo nada, me gritó, su máscara de elegancia cayendo por primera vez desde que la conocía. Una empleada doméstica que no puede seguir instrucciones simples, que se entromete en asuntos familiares que no le conciernen, que confunde a niños vulnerables con atenciones inapropiadas. No tiene lugar en esta casa. Las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Está despedida, Park Ji-min. Quiero que recoja sus pocas pertenencias y se vaya de mi casa antes de que los niños regresen de la escuela. No quiero que los confunda más con sus manipulaciones emocionales baratas. Mi mundo se tambaleó como un edificio durante un terremoto. No solo perdía mi trabajo, mi única fuente de ingresos en una ciudad tan cara como Seúl, sino que estaba abandonando a 2 niños que habían comenzado a confiar en mí, a depender de mí para encontrar algo de paz y amor en sus vidas torturadas por la indiferencia adulta. Por favor, supliqué, mi orgullo deshaciéndose como papel bajo la lluvia. Déjeme explicarle. Esos niños estaban sufriendo, lloraban todas las noches. Solo quería darles un poco de consuelo, nada más. No estaba tratando de reemplazar a nadie, ni de interferir en su educación. Mirra se rió, una risa fría y calculada que resonó en la habitación como el tintineo de vidrio rompiéndose. ¿Sufrir? Estos niños viven en una mansión de $3 millones. Van a la escuela privada más exclusiva de Gangnam. Tienen ropa de diseñador y juguetes que la mayoría de los niños solo pueden soñar. Si eso es sufrimiento, entonces todos los niños del mundo deberían ser tan afortunados. El dinero no puede comprar amor, murmuré, las palabras escapando de mis labios antes de que pudiera detenerlas.
Sus ojos se encendieron con una furia que me hizo retroceder instintivamente. ¿Cómo se atreve a juzgar mi forma de criar a estos niños? Usted no es nadie, Park Ji-min. Es una empleada doméstica sin educación, sin futuro, sin nada que ofrecer más que falsas promesas y sentimentalismos baratos. Estos niños necesitan disciplina, estructura, preparación para el mundo real, no los mimos y caricias de una mujer que limpia baños para ganarse la vida. Cada palabra era una bofetada que me recordaba mi lugar en la jerarquía social, mi insignificancia en un mundo donde el dinero dictaba el valor humano. Pero incluso mientras mi corazón se hacía pedazos, una parte de mí se rebelaba contra su crueldad. Tiene 1 hora para irse, continuó, regresando a su escritorio como si yo ya hubiera dejado de existir. Si no se ha ido para las 3 de la tarde, llamaré a seguridad para que la escolten fuera de la propiedad. Y no se moleste en buscar referencias de este trabajo. Me aseguraré de que ninguna familia respetable de Gangnam la contrate jamás. Bajé al sótano donde tenía mi pequeña habitación, mis piernas temblando con cada paso. Mis pertenencias cabían en una sola maleta. Algunas mudas de ropa, fotografías de mi familia, los pocos libros que había traído para leer en mis horas libres. Todo mi mundo reducido a objetos que podía cargar con una sola mano. Mientras empacaba, las lágrimas finalmente comenzaron a caer. No lloraba por mí, sino por Min Jung y So Young. Esta noche, cuando esperaran mi visita nocturna, encontrarían solo silencio. Mañana por la mañana, cuando buscaran mi sonrisa alentadora durante el desayuno, verían solo la cara indiferente de la nueva empleada que Mirra contrataría. Había fallado. Había prometido protegerlos y había fallado estrepitosamente. El peso de esa promesa rota se asentó en mi pecho como una losa de mármol, aplastando cualquier esperanza que pudiera haber tenido de que las cosas pudieran cambiar. A las 2:30 de la tarde, arrastré mi maleta hacia la salida principal. El conserje me abrió la puerta con una expresión de pena en sus ojos. Sabía, como todos en el edificio, que cuando alguien salía de la mansión Choi con equipaje en horario laboral, no regresaba. Mientras caminaba por las calles de Gangnam, dejando atrás la vida de lujo que nunca había sido mía, una parte de mi corazón se quedó en esa mansión fría, con 2 niños que esa noche llorarían solos otra vez. Lo que no sabía era que a veces las derrotas más amargas son solo el preludio de las victorias más dulces. Gracias por estar aquí. Lo mejor aún está por venir. 3 semanas habían pasado desde mi humillante salida de la mansión Choi. Me había mudado a un pequeño Goshiwon en el distrito de Mapo, una habitación diminuta que apenas cabía una cama individual y un escritorio plegable. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada conversación de mis vecinos, cada llanto de bebé, cada discusión matrimonial. Era un recordatorio constante de cuán bajo había caído. Durante el día buscaba trabajo sin éxito. Mirra había cumplido su amenaza. Ninguna agencia de empleos domésticos en Gangnam quería contratarme. La reputación era todo en ese mundo de lujo. Y la mía había sido destruida con la precisión quirúrgica de alguien que sabía exactamente dónde cortar para que la herida fuera mortal. Las noches eran peores. Me quedaba despierta preguntándome cómo estarían Min Jung y So Young. Habían vuelto a llorar todas las noches. Entendían por qué había desaparecido sin despedirme. Pensaban que los había abandonado como tantos otros adultos en sus vidas. Esa mañana de noviembre, mientras bebía café instantáneo y revisaba ofertas de trabajo en empleos que pagarían la mitad de lo que ganaba con los Choi, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo en mi instinto me dijo que contestara. ¿Park Ji-min sí? Preguntó una voz masculina profunda y cansada. Habla Choi Sung-ho. Necesito verla urgentemente. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde a las 4? Mi corazón se detuvo. El padre de Min Jung y So Young, el hombre que había estado tan ausente que sus propios hijos lo mencionaban como si fuera un personaje de una historia distante. ¿Por qué querría verme? ¿Habría descubierto lo que había pasado? ¿Vendría a terminar de destruir mi reputación con alguna demanda legal? Señor Choi, yo,
Comencé, pero él me interrumpió. Por favor, Park Jimin, sí, es sobre mis hijos. Es urgente. Su voz llevaba una desesperación que no esperaba escuchar de un hombre que controlaba un imperio empresarial, valorado en miles de millones de wons. A las 4 en punto estaba parada frente al edificio de cristal y acero donde tenía su sede la Corporación Choi. 40 pisos de poder empresarial, que se alzaban hacia el cielo de Seúl como un monumento a la ambición humana. La secretaria me escoltó hasta el piso ejecutivo, donde las alfombras eran más gruesas y el aire olía a dinero y decisiones que cambiaban vidas. Choi Sung-ho era más joven de lo que había imaginado, quizás apenas 40 años, pero sus ojos llevaban el peso de alguien que había vivido 3 vidas. Estaba de pie junto a una ventana panorámica que mostraba toda la ciudad extendida a sus pies, como un reino que podía conquistar con suficiente dinero y determinación. Park Jimin-si me saludó sin voltear a verme. Gracias por venir. Su voz era diferente a la del teléfono, más controlada pero también más frágil, como cristal que podría romperse con la presión correcta. Señor Choi, respondí con una reverencia que había practicado cientos de veces. ¿En qué puedo ayudarle? Finalmente se dio vuelta, y lo que vi en su rostro me sorprendió. No era la ira que esperaba, ni la arrogancia que asociaba con los hombres de su posición. Era dolor, dolor puro y crudo que reconocí inmediatamente porque había visto la misma expresión en los rostros de sus hijos. Mis hijos han estado preguntando por usted, dijo directamente, sin preámbulos ni cortesías sociales. Todos los días. Min-jung pregunta cuándo va a regresar a Huma Jimin. So-young dibuja pequeñas personas en sus cuadernos y dice que es usted cantándoles canciones. Mi garganta se cerró. Señor, lamento si causé algún problema. Solo quería ayudar. ¿Ayudar? Y me interrumpió, caminando hacia su escritorio donde había papeles esparcidos como evidencia de una vida que se estaba desmoronando. Park Jimin-si, mis hijos han estado llorando todas las noches desde que usted se fue. Pero no es solo eso. Se sentó pesadamente en su silla, como si el peso de lo que estaba a punto de decir fuera físicamente aplastante. Ayer, So-young le dijo a su maestra que quería ir al cielo para estar con mami y a Huma Jimin, porque en la casa ya no hay amor. Las palabras salieron de su boca como confesiones arrancadas bajo tortura. Una niña de 6 años no debería saber que en su propia casa no hay amor. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos. Señor Choi, Min-jung dejó de comer, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Dice que la comida no sabe bien desde que usted se fue porque nadie la prepara con cariño. Ayer tuve que cancelar una reunión de $100 millones porque recibí una llamada de la escuela diciendo que encontraron a mi hijo llorando en el baño, preguntando por qué todas las personas que ama desaparecen de su vida. Cada palabra era una puñalada directa al corazón. Había estado tan concentrada en mi propio dolor que no había calculado completamente el impacto que mi desaparición tendría en ellos. ¿Sabe cuál fue mi reacción inicial? Preguntó, levantándose otra vez para caminar hacia la ventana. Pensé en contratar a un psicólogo infantil. Pensé en cambiarlos de escuela. Pensé en enviarlos con mis padres a Busan por un tiempo. Cualquier cosa menos admitir que una empleada doméstica había logrado en pocas semanas lo que yo no había conseguido en años: hacer que mis hijos se sintieran amados. Se dio vuelta bruscamente y por primera vez, desde que había entrado a esa oficina, me miró directamente a los ojos. ¿Sabe por qué la despidió Mirra? Porque rompí las reglas, admití. Porque me involucré emocionalmente con sus hijos cuando mi trabajo era solo limpiar la casa. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. No, Park Jimin-si. La despidió porque usted estaba haciendo el trabajo que ella debería haber estado haciendo. La despidió porque sus hijos la querían más a usted en pocas semanas que a ella en 3 años. La despidió porque usted les demostró lo que significaba tener una figura materna real, y eso la hacía ver como la impostora que siempre ha sido. El aire en la habitación cambió, cargándose de una electricidad que no sabía cómo interpretar. Había algo más. Algo que él no me había dicho aún. Hay algo más que necesita saber. Continuó, regresando a su escritorio para tomar una carpeta gruesa.
Ayer contraté a un investigador privado para que averiguara todo sobre usted. No porque desconfiara, sino porque necesitaba entender quién era realmente la mujer que había logrado lo imposible con mis hijos. Abrió la carpeta y comenzó a leer. Park Ji-min, 26 años, licenciada en Pedagogía Infantil por la Universidad Nacional de Seúl, graduada con honores. Especialización en Desarrollo Emocional en Niños Traumatizados. Hija de Park Dong-wook, fundador y director de Park Electronics, una empresa que vale aproximadamente $50 millones. Mi mundo se detuvo. Había encontrado mi secreto, la verdad que había escondido cuidadosamente durante meses. Según mi investigador, continuó implacablemente, usted renunció a su trabajo como directora de desarrollo infantil en una prestigiosa clínica de Gangnam hace 8 meses. También renunció a su estilo de vida privilegiado, se mudó a un apartamento modesto y comenzó a trabajar como empleada doméstica. La pregunta es ¿por qué? Si esta historia te está gustando hasta aquí, comenta OK en los comentarios. Esto le indica a YouTube que la historia es buena y la mostrará a más personas. El momento de la verdad había llegado. Ya no podía esconderme detrás de la máscara de la empleada humilde, porque quería entender, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Quería entender cómo los niños de familias ricas podían estar tan rotos emocionalmente a pesar de tener todo el dinero del mundo. Quería entender si era posible sanar esas heridas desde adentro, desde la base, sin terapias costosas ni tratamientos de lujo. Choi Sung-ho me estudió en silencio por un momento que se sintió como una eternidad. ¿Y qué descubrió, doctora Park? Que el amor no se puede comprar, respondí, las palabras fluyendo con una honestidad que me sorprendió. Que los niños no necesitan juguetes caros o escuelas de élite. Necesitan que alguien los vea realmente, que los escuche, que los abrace cuando tienen miedo. Necesitan saber que importan más allá de su apellido o su cuenta bancaria. ¿Y estaría dispuesta a continuar esa investigación? Preguntó lentamente. ¿Como la nueva directora de bienestar infantil de la familia Choi? La propuesta de Choi Sung-ho me dejó sin palabras durante varios segundos que se sintieron como horas. ¿Directora de bienestar infantil? Él estaba ofreciéndome un puesto que ni siquiera sabía que existía, creado específicamente para el cuidado emocional de sus hijos. Señor Choi, comencé cuidadosamente. No estoy segura de entender completamente lo que me está proponiendo. Mi mente científica, entrenada en años de academia y investigación, necesitaba claridad antes de tomar cualquier decisión que pudiera afectar el futuro de 2 niños que ya habían sido heridos demasiadas veces. Él se dirigió hacia una pequeña mesa de café situada en una esquina de su oficina, donde había una cafetera italiana y tazas de porcelana que probablemente costaban más que mi renta mensual. ¿Café?, ofreció, y algo en su gesto me recordó que debajo del magnate empresarial había un padre desesperado buscando soluciones. Por favor. Acepté, tomando asiento en uno de los sillones de cuero italiano que rodeaban la mesa. Desde esta perspectiva, podía ver fotografías familiares en su escritorio. Min-jung y So-young, en épocas más felices, sonriendo junto a una mujer hermosa que debía ser su madre biológica. También había una foto más reciente donde los niños parecían obligados a sonreír junto a Mi-ra, sus ojos mostrando esa tristeza que había aprendido a reconocer también. Mi propuesta es muy simple en concepto pero compleja en ejecución, explicó mientras servía el café, sus movimientos precisos pero reflexivos. Quiero contratarla oficialmente como directora de bienestar infantil familiar. Su trabajo sería diseñar e implementar un programa integral de desarrollo emocional para Min-jung y So-young, trabajando tanto dentro como fuera de casa para asegurar que reciban el apoyo psicológico y emocional que obviamente necesitan. Tomé un sorbo del café, que era extraordinariamente bueno, mientras procesaba sus palabras. ¿Y Mi-ra? ¿Cómo reaccionará ella a esta decisión? Después de todo, me despidió hace apenas 3 semanas acusándome de interferir inapropiadamente con los niños. Una sombra cruzó el rostro de Sung-ho y por primera vez, desde que había entrado a su oficina,
vi un destello de la dureza que probablemente usaba para construir su imperio empresarial. Mi Ra ya no es un factor en esta ecuación, dijo, con una finalidad que no admitía discusión. Ayer por la noche tuvimos una conversación muy franca sobre el futuro de esta familia. Le dejé muy claro que sus métodos de crianza y su actitud hacia mis hijos eran inaceptables. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. «Significa que está buscando apartamento nuevo», respondió sin emoción aparente. El matrimonio terminó anoche, cuando se negó a aceptar que había estado dañando psicológicamente a 2 niños que perdieron a su madre demasiado joven. Cuando se negó a reconocer que una simple empleada doméstica había mostrado más amor maternal en pocas semanas que ella en 3 años, la magnitud de lo que me estaba diciendo comenzó a impactarme completamente. No solo me estaba ofreciendo un trabajo, me estaba ofreciendo la oportunidad de reestructurar completamente la vida emocional de una familia que había estado rota durante años. «Señor Choi», dije lentamente, «aprecio enormemente su confianza, pero necesito que entienda algo importante. Si acepto esta posición, trabajaré exclusivamente en beneficio de Min Jung y So Young. No seré una empleada que sigue órdenes sin cuestionarlas. Seré una profesional que tomará decisiones basadas en lo que sea mejor para el desarrollo emocional de sus hijos, incluso si esas decisiones a veces entran en conflicto con lo que usted considera conveniente». Una sonrisa genuina apareció en su rostro por primera vez desde que había llegado. «Doctora Park, eso es exactamente lo que espero de usted. Durante años he sido exitoso en los negocios porque contrato a los mejores profesionales y luego confío en su experiencia. Es tiempo de aplicar la misma filosofía a lo más importante de mi vida, mis hijos. Hay condiciones que necesito establecer». Continué, sintiendo que mi confianza profesional regresaba después de semanas de sentirme humillada y sin valor. Primera, necesito autoridad completa sobre todas las decisiones relacionadas con el bienestar emocional de los niños, incluyendo horarios, actividades, métodos disciplinarios y selección de personal de apoyo. Segunda, requiero acceso total a ambos niños sin restricciones de tiempo o actividad, lo que significa que si considero necesario pasar tiempo con ellos durante las noches o fines de semana, eso será parte de mi trabajo, no una transgresión de límites. «Concedido», respondió inmediatamente. Tercera, quiero libertad completa para modificar el ambiente del hogar según sea necesario para promover un desarrollo emocional saludable. Esto podría incluir cambios en la decoración, rutinas familiares e incluso la forma en que la casa funciona diariamente. También concedido. Y finalmente, dije, respirando profundamente antes de pronunciar la condición más importante: quiero que usted se comprometa a participar activamente en este proceso. No puedo reconstruir la vida emocional de sus hijos si su padre sigue siendo una figura ausente. Necesitará tiempo real con ellos, conversaciones reales, presencia emocional real. ¿Está dispuesto a hacer esos cambios en su estilo de vida? Esta vez el silencio se extendió por varios minutos. Pude ver la lucha interna en sus ojos, el conflicto entre el empresario acostumbrado a controlar todo desde la distancia y el padre que finalmente entendía que algunos problemas no se pueden resolver con dinero o delegación. «Sí», dijo finalmente, y había una vulnerabilidad en esa palabra que me hizo creer que realmente lo decía en serio. «Mis hijos han perdido suficiente tiempo conmigo. Han perdido suficiente de todo. Es hora de que recuperemos lo que se puede recuperar y construyamos algo nuevo con lo que queda». «Entonces acepto», respondí extendiendo mi mano hacia él. Cuando la estrechó, sentí que estábamos sellando algo más grande que un contrato laboral. Estábamos formando una alianza para salvar a 2 niños que habían estado ahogándose en su propia casa. «¿Cuándo puedo empezar?», pregunté. «¿Qué tal ahora mismo?». Respondió con una sonrisa que por primera vez parecía llegar hasta sus ojos. «Los niños están en casa con la niñera temporal. Creo que hay 2 personas que han estado esperando mucho tiempo para volver a ver a Ayuma Ji-min». El viaje de regreso a la mansión en Gangnam se sintió completamente diferente esta vez. Ya no era la empleada humillada arrastrando una maleta hacia el destierro,
Era una profesional regresando a completar el trabajo más importante de su carrera: devolver la esperanza y el amor a una familia que había olvidado cómo encontrarlos. Cuando las puertas de la mansión se abrieron, Min Jung y So Young corrieron hacia mí como si hubiera regresado de una guerra. Sus abrazos fueron tan fuertes que casi me hicieron perder el equilibrio, pero me aferré a ellos como si fueran anclas en una tormenta que finalmente había terminado. ¿Te vas a quedar esta vez, Ayuma Jimin?, preguntó So Young con esa honestidad brutal que solo los niños pueden mostrar. Sí, pequeña, le respondí, acariciando su cabello negro como la seda. Esta vez me quedo para siempre. Esa noche, mientras les cantaba las mismas canciones tradicionales que habían consolado sus pesadillas semanas atrás, pero ahora en su sala de estar como parte de nuestra nueva rutina oficial, supe que a veces las mejores victorias nacen de las derrotas más amargas. A veces perder todo es el único camino para encontrar lo que realmente importa. Los humildes, efectivamente, pueden ser exaltados, pero solo cuando tienen el valor de permanecer humildes incluso en la exaltación, recordando siempre que el verdadero poder no viene del dinero o la posición, sino de la capacidad de tocar el corazón de otro ser humano y hacerlo sentir amado. Si sientes que se hizo justicia en esta historia, comenta justicia abajo. Y si alguna vez has vivido algo similar, donde el amor venció al dinero y la posición social, escribe verdad para compartir tu experiencia. Tu historia podría inspirar a alguien más que necesita recordar que las victorias más importantes siempre empiezan en el corazón. ¿Te gustó esta historia? Aquí tienes otra que te va a emocionar igual. Soy profesora, pero lo que hice por mi alumno más pobre cambió mi vida para siempre.